tema de hoy, el hombre, el valiente, que hoy vamos a hablar, lleva como título Joab. Joab, hermano, era uno de los valientes de David. Era uno de los 400 hombres que David formó en la cueva de Adulam. Joab, así como también Benaía y Abisaí, el cual hemos hablado, Joab era uno de los endeudados, era uno de los amargados de espíritu, era uno de los afligidos. Ese era Joab, pero Joab era alguien con muchos talentos. Joab era alguien con muchas capacidades, hermano, como siempre hay en toda iglesia. En este momento también me están oyendo hermanos, tal vez con grandes capacidades, con grandes talentos, con mucho conocimiento, con de repente un currículum espiritual de años, etc. Pero Joab, ¿no es cierto? A diferencia de los 399 que fueron formados, porque eran 400, Joab, a diferencia de los 399 valientes que también fueron formados, Joab era el que más destacaba. Joab era, hermano, el que tenía más capacidades, pero al mismo tiempo también Joab era alguien que tenía un carácter difícil de sobrellevar. Entonces, de todos los valientes de David, que siempre fueron fieles a David, que siempre fueron leales a David, que siempre, digamos, fueron dados y dieron su vida por David y por el reino de Dios, Joab fue alguien, hermano, con un carácter difícil de sobrellevar. Tenía buenas actitudes por momentos, ¿no es cierto? Por momentos tenía actitudes correctas, por momentos tenía gestos buenos, pero al mismo tiempo también, cuando algo no le parecía, era alguien, hermano, con un carácter fuerte. Al mismo tiempo también, cuando él no estaba de acuerdo en algo, no le importaba si hablaba mal contra David, siendo su rey, siendo el que lo formó, no le importaba. Era alguien, hermano, que iba de acuerdo a la oportunidad. Era alguien leal, sí, pero si se presentaba una oportunidad, se olvidaba de la lealtad. Entonces, directamente nunca traicionó a David, ¿no? Gracias a Dios, ninguno de los valientes de David lo traicionó. Todos ellos estuvieron con David y al final, cuando David murió, ellos murieron también con él, ¿no es cierto? Pero Joab siempre en la historia que voy a empezar a contarles, era alguien que a veces le causaba problemas a David. Entonces era un problema para David porque Joab llegó a ser el general del ejército y el capitán de los valientes. Era alguien, hermano, con muchas estrategias, era muy inteligente. Era alguien, hermano, guerrero y que causó grandes logros para David. Pero su mal carácter, su forma de pensar, a veces, hermano, su carácter encorelizado que tenía, ¿no? Que a veces, hermano, se enojaba mucho, hacía que a veces David en la palabra diga, este Joab me trae tristezas, este Joab lo pongo delante de Dios, júzgalo tú, Señor, porque tiene un carácter difícil, decía David de Joab, júzgalo tú, Señor, ¿no es cierto? Y realmente, hermano, me gustaría que aprendamos de él, sus virtudes, sus valentías, las hazañas que logró, pero también que aprendamos no lo malo, pero sí que aprendamos a no cometer los errores que Joab cometió. Así que, bueno, sin decir nada más, entremos directamente a la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a comenzar. Entonces, como usted ya sabe, hermano, nosotros hemos hablado de
los valientes de David, hemos dado los versículos. Luego los 30, que fueron los que más sobresalían de los 400, los 30, y luego los 3, que no había nadie como ellos. Luego de eso hablamos de Abisaí. Interesantemente, Abisaí era hermano de Joab. Eran 3 los hermanos: Joab, Abisaí y Asael, ¿no? Abisaí era un matagigantes, porque él era alguien que estaba entre los valientes. A Asael, que era hermano también de Joab, era alguien que la Biblia habla que tenía una destreza, que peleaba muy bien, pero corría como la gacela. O sea, era alguien que era veloz, era alguien, hermano, con esa capacidad. Entonces ya hemos hablado de Abisaí, hemos hablado de Benaía, ¿no? Que luego te voy a comentar que al final de los tiempos, cuando David envejeció, dice de que uno de sus hijos, Adonías, se levantó para usurpar el trono. Y al final de los tiempos, Joab, ¿no es cierto?, apoyó al rebelde, apoyó al que se rebeló contra su rey. Directamente no lo atacó, pero apoyó a Adonías, hijo de David, que se rebeló, ¿no es cierto? Entonces cuando David se enteró, David dijo, no, Dios me ha dicho a mí que el que me va a suceder en el trono no es Adonías, sino Salomón, mi hijo. Y entonces Dios preparó todo para que el pueblo conociera que el que iba a ser próximamente rey después de David iba a ser Salomón. Y adivina a quién levantó Dios. Lo levantó a Benaía para que él fuera, ya que Joab al final, ¿no?, se puso al costado, se puso al lado de un rebelde. Dios le dijo a Benaía, tú vas a ser entonces el que dirija a los ejércitos. Y al final usted va a ver, hermano, que cuando David muere, ¿no es cierto?, David le encarga a Salomón, a su hijo, le dice, ese Joab me ha traído muchos males. Siempre que estuvo conmigo, ¿no?, me hacía renegar, me causaba tristezas, digamos, siempre me trajo males, Joab. Entonces le dijo David a Salomón, ¿no es cierto?, no permitas, tú encárgate de eso, no permitas que él en tu reino haga lo mismo, ¿no es cierto? Y Salomón mandó a Benaía, que fue el que hablamos el día de ayer. ¿Se acuerda que tenía su papá esforzado y al final su hijo también? Y Salomón envió a Benaía y Benaía mató a Joab. O sea, Joab terminó mal toda su vida, bien que mal, con mal carácter, a su manera, pero al final terminó mal Joab. Y eso es lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, para que podamos hablar acerca de este hombre llamado Joab. Y el día de mañana vamos a estar hablando, ¿es cierto?, acerca de los cereteos y los peleteos. Pero hoy vamos a hablar de Joab, ¿ya? Vamos a 2 de Samuel 8:16. Creo que he hablado mucho en la introducción, ¿no? Pero si lo escuchas, vas a aprender mucho, porque te he dado mucha información acerca de este hombre Joab. Entonces, como ya dije, muy inteligente, muy valiente, muy guerrero, pero con un carácter difícil, ¿no? Y eso es cuando de repente, imagínate a ver los líderes, ¿no? Imagínense los líderes, por ejemplo, de repente un líder dice, no, tengo los miembros y tengo a uno que ese podría ser mi obrero, pero su carácter, ¿no? O tengo de repente a una hermana que podría ser mi tesorera, caminar conmigo, pero su carácter, ¿no? Y así era Joab. Joab era alguien, hermano, realmente muy valioso, hermano, para David, pero tenía un carácter difícil de sobrellevar. Bueno, entonces vamos entonces a comenzar. Vamos a hablar del gran Joab. Otra cosa también que me gustaría hablar acerca de Joab para que se entienda es un poquito también, es un poquito acerca de esto, que justamente lo hacía el día de hoy, ya para ir terminando, ¿no? Cuando hablamos de los valientes de David, es importante que entendamos, muchos confunden a los valientes de David con el ejército.
No, el ejército de Israel es una cosa. Los valientes de David son otra cosa. El ejército de Israel, antes de estar gobernado por el rey David, estaba gobernado por el rey Saúl. Usted recuerda cuando Goliat vino y todo el ejército estaba muerto de miedo, hermano. Estaba el ejército de Israel, no juntamente con Saúl el rey, ¿no es cierto? Entonces, el ejército de Israel son soldados nada más, ¿no? Son soldados. Pero cuando David llegó a ser rey, ¿no es cierto? Cuando David llegó a ser rey, lo puso a Joab, uno de sus 400, el más sobresaliente, hermano, ¿ah? Lo puso a Joab como general de todo el ejército, ¿no es cierto? Entonces Joab era uno de los 400 valientes. Entonces Joab llegó a ser general de todo el ejército de Israel. Pero al mismo tiempo, Joab también era el que lideraba a los 400 valientes de David, que luego llegaron a ser los 600, ¿no? Tremendo. O sea, ese Joab, hermano, realmente, ese Joab era, digamos, es un caso tremendo, ¿no? Muy, muy tremendo. O sea, tenía capacidades tremendas, ¿no? El problema era su carácter. Y hoy tal vez yo voy a hablar mucho del carácter, porque tal vez hayan hermanos que me estén oyendo y de repente tú digas, ¿por qué Dios no me levanta? ¿Por qué Dios no me usa? Y el problema de repente no está afuera, el problema no es la iglesia, el problema no es tu líder, el problema ni siquiera es Dios, el problema es tu carácter. Es tu carácter. Entonces necesitamos, recuerda que nosotros somos barro y el alfarero es Dios. Es importante que te dejes formar. La Biblia dice, ¿qué le puede decir el barro al alfarero? Imagínate al barro diciéndole al alfarero, oye, ¿por qué me estás formando así? ¿Qué haces? No, es importante que podamos nosotros dejarnos, aleluya, formar por Dios, ¿no? Ahora bien, entonces, Joab era el general del ejército de Israel. Aparte, era el que llevaba a los 400 valientes de David. Luego de eso venían los que destacaban, los 30, ¿no? Y adivina quién llevaba a los 30. Benaía, ¿no? El que al final terminó, por órdenes de Salomón, terminó matando a Joab. No, Benaía, tremendo, ¿ah? De Benaía, si quieres, hay alguien que nos está siguiendo y de repente quieres enterarte más de Benaía, escucha el mensaje de ayer, ¿no? Tremendo el mensaje de ayer. Entonces, Benaía llevaba los 30. De los 30, habían 3 que sobresalían, ¿no? Que estos 3 fueron, hermano, digamos, los que cuando David dijo, ¿no? ¿Quién me diera a tomar un poco de agua, ¿no? Del pozo de Belén? Estos fueron y pelearon contra un ejército por traer el agua que su rey pedía. Nadie igualó a esos 3, ¿no? Porque muchos de ellos mataban gigantes, pero estos se pelearon contra un ejército, ¿no? Y luego el salmista David escribió un cántico, ¿no? En el libro de los Salmos, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Por qué David escribió, aunque un ejército venga contra mí, yo voy a estar confiado? ¿Sabes por qué? Porque él estaba inspirado en estos 3 valientes que confiando en Dios, ellos vencieron a un ejército, hermano. Entonces David decía, ¿no? ¡Wow! Entonces si Dios, el mismo Dios de ellos está conmigo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aleluya. Hermoso ese corito, ¿no? ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Qué hermoso coro, hermano. Me da ganas de cantar, pero no puedo porque soy predicador, no cantante. Aleluya. Bueno, sigamos, hermanos. Entonces, hermanos, como ya bien dije, Joab
era el general de todo el ejército de Israel. Aparte, Joab era el que lideraba a los 400 valientes, que luego fueron 600. De los 30 valientes que destacaban, Benaía era. Y también Benaía influía en los 3 valientes. Y aparte Benaía era el que lideraba también los cereteos y los peleteos. Entonces Benaía era tremendo, pero Joab no se quedaba atrás. Entonces de este hombre quiero hablarte el día de hoy. Vamos a comenzar, hermanos, por favor. Comenzamos. Joab. Comenzamos. Segunda de Samuel. Gloria a Dios. 8:16. Comenzamos. Segunda de Samuel 8:16. Aleluya. Muy bien. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermano. En segunda de Samuel 8:16. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Entonces, aquí podemos ver nosotros, hermano, ¿no es cierto? Aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, cómo Joab no era cualquiera, ¿no? Joab no era cualquiera. Vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. ¿No es cierto? Qué tremendo. Entonces, Joab, para que alguien sea, hermano, el que comande todo un ejército, es porque no es cualquiera. Entonces yo no te voy a hablar de cualquiera. Yo te voy a hablar de un grande. Te voy a hablar de un hombre poderoso. Te voy a hablar, hermano, de un gran estratega, de un hombre inteligente, de un hombre capaz. Te voy a hablar de un hombre, hermano, que lideraba todo un ejército y a los 400 hombres del rey David, a los valientes de David. Pero al mismo tiempo también, te voy a enseñar que lamentablemente este Joab tenía un carácter difícil, hermano. Tenía un carácter difícil que cuando algo no le gustaba, ¿no es cierto? Él siempre terminaba haciendo las cosas como él quería. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. Un día Absalón, el hijo de David, se levanta contra David. Entonces David envía a Joab con sus valientes para que vayan, ¿no es cierto? Y digamos, atrapen a Absalón, ¿no? Pero que no lo maten, que no le hagan daño, porque es su hijo. Entonces todos los soldados, los valientes, escucharon lo que el rey dijo. Pero Joab dice que tenía en su corazón que cómo es posible que siendo el hijo del rey, se le levante al rey. ¿Cuántos problemas nos causan? Entonces, ¿sabes qué hizo Joab? Joab dice que cuando vio al hijo, a Absalón, al hijo de David, lo vio, hermano, su pelo enredado en una enramada, ¿no? En un árbol lo vio enredado. Dice que él agarró, hermano, su espada y lo mató, lo atravesó. Entonces los que estaban ahí al costado de Joab le dijeron, no, oye Joab, señor, ¿cómo usted va a hacer eso si el rey ha dicho de que no se haga eso? Pero Joab dijo, bueno, pero es lo que yo quiero hacer. Entonces Joab era alguien muy fuerte, un valiente, pero cuando él no estaba de acuerdo con alguien, no estaba de acuerdo con algo, era capaz aún de desobedecer. Desobedecía al rey, él siempre quería hacer las cosas a su manera. Ese era el problema de Joab, su carácter, ¿no es cierto? Y eso es algo, hermano, que nosotros como valientes tenemos que desechar. Somos parte de un ejército y no podemos tener un corazón así, ¿no es cierto? Entonces, así era Joab, ¿no es cierto? Así era Joab. Entonces, vamos a ver otro texto de la palabra. Padre Santo, gloria a Dios. Ya empezamos ahora sí ya con los versículos. Vamos a ver aquí otro texto de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos ahora a Segunda de Samuel 10:7. Segunda de Samuel 10:7. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, abra su Biblia, por favor. Mientras que abres tu Biblia y lo apuntas todo en tu cuadernito, para que también cuando Dios te levante puedas tú enseñar.
Permíteme tomar un poquito de agüita. Muy bien. Entonces, dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios ahora de Joab. Dice que Joab era general del ejército de Israel. Pero ahora mira lo que habla. Cuando David oyó esto, envió a Joab, ¿no? Acá estamos hablando de lo que le comentaba, ¿no? ¿Se acuerda usted cuando yo le hablé, ¿no es cierto?, de problemas que pasaban? Y David, dice la Biblia aquí, que cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Entonces aquí podemos notar dos cosas, ¿no? Podemos notar dos cosas. La primera, ¿no? Como ya dijimos, que Joab era el general de todo el ejército judío, de todo el ejército israelita, ¿no? Pero también Joab era el que lideraba el ejército de los 400 valientes, que luego llegaron a ser 600. O sea, hermano, no estamos hablando de cualquier persona, ni siquiera estamos hablando de cualquier valiente. Estamos hablando de alguien que lideraba a los valientes de David. Estamos hablando de alguien que era el general del ejército israelita. Estamos hablando de alguien que era, hermano, el jefe en comando, ¿no? Al lado del rey David. No hablamos de cualquier persona. Joab, mi querido hermano, era alguien con capacidades. Joab era un valiente. Joab era un estratega inteligente, capaz. Era alguien, hermano, con habilidades. Era alguien fuerte. Pero tenía un gran problema. Joab tenía un gran problema. Y el problema de Joab era su carácter. Y es importante, hermano, que nosotros podamos aprender de él. Porque en toda la vida que caminó con David habló diciendo, este Joab ha traído victorias, este Joab ha traído victorias al pueblo de Dios. Pero también David decía, este Joab me ha traído tristezas, porque es difícil de sobrellevar. Tiene un carácter muy fuerte. Cuando algo no le gusta, cuando algo no le parece, ¿no es cierto? Tiene un carácter muy fuerte y David llegó a decir, ¿no es cierto? David llegó a decir, Señor, trata tú con él, sé tú, Padre mío, trata tú con él, ¿no es cierto? Impresionante, mi querido hermano, impresionante. Entonces, esto me habla a mí, no solamente en lo espiritual. Imagínate una empresa de repente en el mundo. De repente un jefe que tiene su negocio diciendo, este empleado que yo tengo, realmente es un buen empleado. Realmente es un empleado que conoce contabilidad, es un empleado que conoce administración, es el primero en llegar, es el último en salir, es un empleado que es capaz inclusive de agarrar la escoba y barrer, pero al mismo tiempo es alguien que si yo le digo algo se molesta, al mismo tiempo es alguien que si no le parece, tiene reacciones malas, reacciones feas. Imagínate a ese dueño de repente de ese negocio. Entonces, qué importante, mi querido hermano, es el carácter. Qué importante es que tú, hermano miembro, escúchame bien, hermanos de la gloria de Dios, escúcheme bien, ovejitas mías, escúcheme bien. Qué importante que es, mi querido hermano, que tú no le causes dolor de cabeza, que no le causes dolor de cabeza a tu líder, sino que en la célula donde Dios te ha puesto, que seas alguien no difícil de tratar, sino que seas alguien fácil de sobrellevar, que se te pueda hablar, que se te pueda exhortar, que no se te trate con pinza. A veces, imagínate un líder, ¿no? En algún momento yo he tratado con líderes que hasta con nervios, ay pastor, porque a veces hay miembros que hay que tratarlos con pinza, pero tú no puedes ser un Joab. Y tienes que pedirle al Señor, Señor, yo no quiero ser un Joab. Yo quiero, Señor, ser alguien con capacidades. Quiero ser alguien guerrero, valiente, pero al mismo tiempo quiero tener un buen carácter, Señor.
y que mis pastores estén contentos conmigo, que mis líderes estén contentos conmigo, que en mi iglesia yo sea de bendición, Padre. Porque de qué sirve, mire, Joab, estamos hablando de él, hermano, ya él está recontra muerto, ¿no? Él ya está recontra muerto. ¿Y de qué vale que digamos de él que, por ejemplo, sí, tremendo Joab? ¿Ah? ¿De qué vale que digamos de él? No, sí, Joab, qué chévere Joab. Si al final estamos hablando que era alguien difícil de tratar, hermano. Es más bonito que digan, sí, era inteligente, sí, tenía talentos, sí, tenía dones, pero qué linda persona era, pero qué buena persona, uy, un amor de persona, eso también es bonito. Entonces, hermano, aquí, por ejemplo, estamos viendo aquí que Joab no solamente era el general del ejército, sino que también era el que lideraba a los valientes, porque así se le conocía también a los 400 valientes que comenzaron en la cueva de Adulam, que luego fueron 600, ¿no es cierto? Se les conocía como el ejército de los valientes, y aparte estaba el ejército israelita. Bueno, vamos a seguir. Hermanos, ¿me están entendiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? ¿Está fácil de entender? Estoy tratando de ser, hermano, estoy hablando lento, estoy poniendo ejemplos, porque a mí me importa mucho que todos, tú y yo, todos aprendamos, porque la palabra no solamente es para ti. Yo no vengo en una nube a hablarte. La palabra es para ti, y desde que la leí y lo estudié, también me golpeó a mí y también es para mí. Pero que podamos aprender lo importante, hermano, lo importante del carácter. Lo importante del carácter, ¿es cierto? Bueno, seguimos, hermanos. Aleluya. Vamos a ver ahora otro texto, ¿es cierto? Otro versículo. Ya hemos visto ya 2 de Samuel 8:16, 2 de Samuel 10:7, y ahora vamos a ver a 2 de Samuel capítulo 12, del 26 al 28. 2 de Samuel 12, del 26 al 28. 2 de Samuel 12, del 26 al 28. Padre Santo, ¿qué está pasando? Acá está. Entonces, búsquelo por favor. Aquí vamos a hablar de algo bueno que Joab hizo. Porque no todo es malo tampoco, ¿no? Yo no quisiera satanizar a Joab. Vamos a aprender. Abre tu Biblia, por favor. Muy bien. Entonces, estamos hablando de Joab, un hombre con muchas capacidades, un hombre muy inteligente, un hombre muy capaz, un general del ejército. Hermano, mira, ningún general como Joab. Lee, hermano, lee 1 de Samuel, lee 2 de Samuel. Hermano, nadie como Joab. Todo ejército que venía contra Joab y sus valientes, su hermano, Joab era estratega con capacidades. Entonces, estamos hablando, hermano, de Joab, de cómo Joab tenía capacidades, pero tenía un carácter difícil de tratar. Para que David haya escrito de Joab diciendo, Señor, encárgate tú de él, porque tiene un carácter difícil, Señor, yo no puedo. Encárgate tú, Señor, de él. Es porque realmente tenía actitudes, reacciones feitas, hermano, feitas, ¿no? Entonces, hermano, esto nos tiene que enseñar a nosotros a no ser así, que no podamos nosotros ser así, y que podamos ser, hermanos, cristianos, líderes, hijos de Dios, pero no solamente porque conocemos la palabra, no solamente porque tenemos capacidades, porque el diablo también conoce la palabra, el diablo también es inteligente, pero que también tengamos, hermano, un buen corazón, que seamos tratables, que seamos sujetos, que seamos con un corazón sencillo, ¿no es cierto? Que no estemos, hermano, en cosas como en este caso Joab. Pero quiero también decirles algo. Quiero también decirles que el problema de Joab solamente era su carácter, pero también tenía actitudes buenas. También tenía actitudes buenas Joab. Por eso les digo,
Joab era alguien que también, digamos, traía alegrías, tenía gestos buenos, a veces hacía cosas que eran buenas, pero al mismo tiempo también a veces cuando algo no le gustaba, de verdad que hacía cosas tremendas. Cuando algo no le parecía, olvídate, hermano, olvídate, cerrado. ¿No es cierto? Y eso que está allí no puede pasar entre nosotros, porque estamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Entonces, aquí por ejemplo vamos a ver de algo, de una buena actitud que tuvo Joab, y sería bueno que aprendamos de esto, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver, dice la Biblia, de la siguiente manera. Amén. Dice la Biblia, Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón. Estaba Joab peleando con todo el ejército, ¿no es cierto? Y tomó la ciudad real. Esta ciudad, hermano, era impenetrable. Nadie podía entrar, tenía grandes muros, tenía, hermano, flecheros. Era una cosa, era impenetrable. Por eso se le conocía como la ciudad real. Pero adivina quién entró. ¿Sabes quién entró? El estratega, el valiente Joab. ¡Qué tremendo! Ese Joab era tremendo. Que si a mí de repente, hermano, que si a mí de repente, como pastor, el Señor me dice, ¿no te gustaría tener un Joab entre tus filas? Yo tuviera un sí y un no. Un sí en el sentido, wow, qué tremendo tener un Joab conmigo, a un Joab que me diga, aló pastor, estoy aquí en Los Olivos, todo el día predicando, he hablado con hermanos, estamos tocando puertas, hemos abierto 2 células, he preguntado terrenos, un local, he encontrado un local recontra barato. ¿Cómo hacemos, mi pastor, para abrir una iglesia aquí en Los Olivos? Ese Joab estaría abriendo células, abriendo anexos, estaría, hermano, trayendo victorias. Sí, por ese lado, pero al mismo tiempo también, hermano, no. ¿Por qué? Porque de repente algo que Joab vea, que yo de repente, no sé, sin querer dije algo, hice algo y no le parezca, oye, hermano, arde Troya, arde Troya. Si de repente Joab no está de acuerdo con una decisión que yo tomé, oye, hermano, olvídate, olvídate. ¿No? Eso es complicado, eso es difícil. Entonces, hermano, sí me gustaría que Dios levante Joab y Joabas también en nuestra amada iglesia, pero sin ese mal carácter, hermanos. Entonces dice la Biblia que Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y la conquistó, tomó la ciudad, dice la Biblia, tomó la ciudad. Ahora dice, entonces, mira este buen gesto que tenía Joab. Mira este buen gesto que tenía Joab. Entonces envió Joab mensajeros al rey David, diciendo, yo he conquistado, he puesto sitio a Rabá, a esta gran ciudad, y he tomado la ciudad de las aguas. Ya le hablaré de esta ciudad, hermanos. Entonces, Joab, antes de entrar a la ciudad, dice, mandó a llamar al rey David, ¿no? Que venga el rey David. Y reúne pues ahora, le dijo al rey David, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad. O sea, ven, trae al pueblo y ponte alrededor de la ciudad. Y mira lo que le dijo Joab al rey David. ¿No es cierto? Sin haber entrado a esa ciudad que él conquistó. Le dijo, y entra tú a esta ciudad, tómala tú, entra tú. No sea que si yo la tomo, que si yo entro, ¿no?, a la ciudad, la gloria sea para mí. No sea que de repente al entrar a la ciudad le pongan mi nombre. Que esa es la costumbre, hermano. Cuando alguien conquistaba una ciudad, ¿no es cierto? Cuando alguien, hermano, cuando alguien conquistaba una ciudad, como en este caso Joab, ¿qué pasaba? Que si Joab entraba, le ponían el nombre del conquistador. Le ponían el nombre del conquistador. Pero aquí Joab tuvo un buen gesto, hermano, ¿no? Por eso les digo, no estamos satanizando a Joab. Tenía buenas actitudes,
tenía buenos gestos, traía logros, ayudaba, pero al mismo tiempo también, cuando algo no le parecía, Padre Santo, o al mismo tiempo cuando algo no le gustaba, Padre Santo, y eso es algo que debemos nosotros de cambiar, ¿no? Porque yo creo, hermano, que todos tenemos a un Joabcito metido dentro. Todos tenemos un pequeño, mediano o entero a Joab metido adentro y tenemos que quitarlo, ¿no es cierto? Porque todos tenemos capacidades, todos podemos ser buenos líderes, buenos siervos, buenos miembros, pero tenemos que cuidar que no se te salga el indio cuando algo no te gusta, porque si algo no te gusta, está bien, pero de ahí a que tú quieras que porque no te gusta, que sea a tu manera o que se haga según lo que tú... No, pues hermano, y esa actitud la tenía Joab. Entonces, impresionante, ¿no? Esto que hizo Joab. Joab conquistó esta ciudad, la conquistó, y Joab dijo, llamen al rey para que él entre, para que él lo pueda tomar. Y llamaron al rey, ¿no? Y Joab mandó mensajeros y le dijo, mi rey David, entre usted, aunque yo conquisté la ciudad, pero entre usted. Qué tremendo, hermano, qué impresionante. De verdad, hermano, es impresionante lo que aquí nosotros podemos ver, ¿es cierto? Muy bien, ahora bien, vamos entonces a continuar. Vamos a continuar. Vamos a ver aquí otro texto de la palabra, otro versículo de la palabra de Dios. Gloria a Dios Padre Santo. Vamos a ver aquí, Primera de Crónicas 11, versos 5 y 6. Primera de Crónicas 11, verso 5 y verso 6. Muy bien. Aleluya, hermanos. De verdad que yo espero con todo mi corazón, hermano. De verdad, alguno va a pensar de repente, este pastor está actuando, ¿cómo le gusta hablar? No. Se lo digo de verdad con todo mi corazón. Acá está mi hija enfrente. La pastora está apuntando cosas que ustedes ponen. Se lo digo con todo mi corazón. A mí me importa mucho, me importa mucho que lo que enseñamos todos lo entiendan. Me importa mucho, porque si lo entiendes, entonces vas a dar fruto. ¿Cuál es el problema de mucha gente que va a las iglesias, se sienta y está pensando en otra cosa, no entiende la palabra? O va y se quedan dormidos y no entienden la palabra, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es que al no entender la palabra, no dan fruto. Pero cuando alguien entiende la palabra, ¡pah!, entonces comienza a dar fruto, porque entendió. Muy bien, aleluya. Entonces, vamos a leer, hemos dicho, Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 5 y verso 6. ¿Es cierto? Este es el último versículo que vamos a dar el día de hoy, ¿no? Y aquí la dejamos, aquí terminamos. El día de mañana, sábado, a las 8 de la noche, vamos a dar el último tema de este estudio. El tema va a ser los cereteos y los peleteos, la guardia personal, lo más VIP, ¿no? Lo más VIP que tenía David, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver aquí otra cosa que pasó con Joab. Alguien de repente puede pensar, ¿y cómo Joab logró ser el general de todo el ejército de Israel? ¿Cómo Joab logró sobresalir de los 400 valientes para poder guiarlos también a ellos? ¿Es cierto? ¿Cómo Joab logró sobresalir? O sea, ¿por qué David le dijo a Joab, ¿no es cierto? Tú vas a ser el general de mi ejército. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, es interesante esto también entenderlo porque para muchos, si de repente no lo saben, si alguno de repente no lo sabe, Joab
era sobrino del rey David. Joab era sobrino del rey David. Y yo particularmente pienso que de repente también eso perjudicaba a Joab. Que si Joab hubiera sido de repente general del rey Saúl, al no ver ninguna familiaridad, entonces Joab no hubiera confundido las cosas. O sea, es un problema cuando a veces se mezcla la familiaridad, ¿no es cierto? El caso de Joab, por ejemplo, no, pero ¿por qué no dice lo que yo le digo? ¿No? Si yo lo conozco, si él es mi tío, si es mi familia, o por qué, o sea, se mezclan las cosas, pienso yo, no pienso yo. Es como en el caso de Jesús. Cuando Jesucristo vino a predicar la palabra, dice la Biblia que en Nazaret, los que habían sido criados con Jesús, no creyeron en él. No creyeron en él. Dice la Biblia que Jesús, cuando empezó a predicar en Nazaret, dice que la gente estaba incrédula, porque como todos lo conocían, todos decían, pero si él es mi vecino, pero si yo lo conozco a él, él vive acá él vivía acá en la calle Nazaret, yo lo conozco. Su papá es carpintero, yo lo conozco. Su mamá es María, yo la conozco, ¿no? Yo lo conozco al vecino, yo la conozco. Y eso impedía a muchos acercarse. Y cuando Jesús se fue a otros lugares a predicar, las multitudes venían a él, ¿no? Entonces yo me imagino de repente en el caso de Joab, que mezclaba, ¿no? No, pero él es mi tío. No, pero al margen de la iglesia, si él... Y eso no se puede mezclar. No se puede mezclar esa familiaridad. La obra de Dios es la obra de Dios. ¿Es cierto? Si la obra es de un hombre, todo se echa a perder y se mezcla. Pero si es la obra de Dios, en la obra de Dios, hermano, no hay. En la obra de Dios no hay que si mi hijo está mal, que yo voy a apoyar a mi hijo. Eso es carne. En la obra de Dios, en el reino de Dios, no hay que mi esposo está mal. Ay, entonces yo más voy a apoyar a mi esposo. No, no, no. Es la palabra, la obra de Dios. En la obra de Dios no hay que mi esposo, que mi hijo. No, 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 no. En la obra de Dios no hay amigos. No hay amigos en el sentido de que si un amigo se echa a perder, ay, como es mi amigo, yo lo voy a apoyar. No, 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 eso no existe en la obra de Dios, hermano. En la obra de Dios, mi principal amigo, mi principal familia es Dios. Dios es lo primero. Dios es lo más grande. Dios es todo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios, amarás a Jehová tu Dios en primer lugar. Él es lo primero. Si de repente mi hijo está mal, con mucho dolor voy a orar por él, pero yo no puedo apoyar lo que está mal. Yo tengo que decir lo que está bien porque es la obra de Dios. Si de repente un familiar está mal, yo no puedo apoyar a ese familiar. Si mi esposo está mal, yo no puedo agarrar, no, mi esposito, no, será tu esposo. Pero tienes que poner a Dios en primer lugar. Hay que orar por tu esposo, pero no podemos poner al esposo en primer lugar. Dios es primero. Si de repente un amigo mío, como me pasó a mí me pasó, hermano, un amigo mío que fue el que me llevó a la iglesia, se corrompe, se echa a perder y hasta se va, hermano, mi amigo se fue al mundo, ¿no es cierto? Será mi amigo, pero más amigo mío es la palabra de Dios. Más amigo mío es Dios. Yo no puedo poner, no, que si mi amigo se corrompe, yo, como es mi amigo, yo me corrompo con él. Eso no existe en el reino de Dios. Eso no existe en la obra de Dios. Dios es primero, mi querido hermano. Entonces, aquí vamos a ver, hermano, por qué David lo puso a Joab como general de su ejército. Aquí nos dice, hermano, nos da la respuesta. Y aquí también yo voy a aprender un principio que lo voy a establecer como visión el día de hoy. Porque Dios me ha hablado con este versículo. Ahí les va. Así que atentos, hermanos, atentos porque voy a establecer una nueva visión el día de hoy, porque he leído este versículo y he sentido que Dios me ha hablado. Atentos, por favor. Ahí va. ¿Por qué David lo levantó como general del ejército a Joab? Ahí les va.
mis amados y guapísimos hermanos. Ahí les va. Dice la Biblia que David no podía entrar a un lugar. ¿No es cierto? No podía entrar. Por ejemplo, dice aquí, entonces fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y los jebuseos, dice la Biblia, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebus, al cual David no podía entrar, dijeron a David, no vas a entrar aquí, no puedes entrar aquí. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Pero ¿cómo la tomó? ¿Cómo conquistó David esa ciudad? Atentos, hermanos, que voy terminando. Atentos. Regálame 2 minutos. Atento, porque esto va a ser una nueva visión a partir de hoy. Entonces David dijo, esta ciudad de Jebus, que al final llegó a ser Jerusalén, ¿no es cierto? Me han dicho a mí, David, aquí no puedes entrar, aquí los muros son altos, aquí hay flecheros, aquí no se puede. Muchos han intentado entrar y no se puede. Es impenetrable esta ciudad. ¿Sabes qué hizo David? David miró a sus 400 guerreros valientes y David dijo, David dijo, el que primero derrote, entre a esta ciudad, conquiste esta ciudad, el que primero derrote a los jebuseos, será cabeza y jefe. Lo levantaré como general. Entonces Joab dijo, Joab dijo, Padre Santo, ¿qué está pasando? Dijo Joab. Entonces Joab, hijo de Sarvia, se levantó, dice la Biblia, el primero, y fue y conquistó esa ciudad, y fue hecho general del ejército de Israel. Padre Santo, aleluya. No sé, creo que es 11:7. A ver, vamos a ver. Primera de Crónicas. Listo. Entonces, qué tremendo. David no podía entrar a una ciudad y los de la ciudad le decían a David, lero, lero, aquí no puedes entrar, David, aquí nadie ha entrado, esta ciudad es impenetrable, no puedes entrar. Entonces David los quedó mirando y David volteó a sus valientes y David dijo, el que logre entrar y conquistar esa ciudad, lo hago general del ejército. Entonces, hermano, estaba Joab ahí y dijo, ¿qué? ¿Oye qué? Dijo Joab. ¿Oye qué? Joab se levantó, hermano, y Joab tenía capacidades, hermano, tenía capacidades. Así que hoy, hermano, establecemos una nueva visión con este versículo que hemos dado. Siempre, como iglesia, estamos nosotros abriendo lugares para recién llamar a un líder. O sea, prácticamente, si de repente se abre un lugar en Márquez, ¿no es cierto? Entonces, hermano, ¿qué hacemos nosotros? Levantamos un nuevo líder para ponerlo en Márquez, sin que él haya abierto ese lugar. Levantamos un nuevo líder para que cuide lo que otro abrió. De repente, alguien, un miembro, un hermano, tiene familia y comienza a ir a predicar, ¿no es cierto?, a Reynoso, y logra abrir en Reynoso un lugar para predicación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en la iglesia, hermano? Nosotros en la iglesia, lo que hacemos, hermano, es levantar un líder para que cuide lo que otro levantó. Pero a partir de hoy, establecemos una nueva visión. No es que la antigua ya no va a existir, sino de que habrá otra forma también. Si un hermano, por más que no tenga cargo, un hermano, una hermana, dice, yo me voy a levantar como Joab, ya aprendí de mi pastor, voy a quitar todo mal carácter, voy a quitar todo aquello que no le sirve a Dios para levantarme grandemente, pero no importa que no tenga cargo, pero yo voy a irme donde no hay células, voy a irme a Márquez, voy a predicar puerta por puerta, voy a ganar almas, voy a irme a Reynoso, voy a predicar donde no tenemos célula, voy a irme a Puerto Nuevo, voy a irme a Centenario, voy a irme a lugares donde no tenemos célula, aleluya, y voy a predicar la palabra. Y si me gano una familia, entonces voy a decirle a mi pastor, yo he abierto ese lugar, cuente conmigo, mi pastor. Y yo, aleluya, viendo este versículo, voy a decirle, si Dios te usó a ti para abrir ese lugar, entonces hoy
te ponemos ahí y te damos la cobertura y te damos la confianza para que sigas predicando, para que sigas liderando y para que Dios te bendiga en ese lugar. Así que Dios levante guerreros, que Dios levante valientes, que Dios levante, hermano, gente que diga, yo quiero trabajar en la obra de Dios. Y la visión antes era esperar que algo se levante para que me convoquen, pero ahora es, levántate tú, sal a predicar tú, anda a la obra, a la cancha, ¿no es cierto? Y si Dios te bendice y se abre un local, se abre una familia, se abre una casa, bueno, tú puedas decir entonces, mi pastor, cuente conmigo y aleluya, te daremos esa confianza para que puedas liderar en ese lugar, aleluya, y para que Dios te use en ese lugar donde has abierto y se pueda levantar una obra, se pueda levantar si es lejos, un anexo, y si es cerca, una célula. Gloria a Dios, aleluya. Damos fuertes palmas al nombre poderoso de Jesús. Así que se levanten los Joab y también las Joabas también. ¿No es cierto? Que se levante. ¿Las joabitas? No, las joabas. Pero eso sí, por favor, recuerde todo Joab que se levanta. Aprendamos, y con esto quiero terminar. Recuerden todos los Joabs que de repente se levanten a partir de hoy. Recuerda siempre, aprende. Porque de nada sirve de repente que tengas capacidades si no estás preparado en el carácter. De nada sirve. De nada sirve que seas inteligente, que tengas estrategias, si no estás preparado internamente. ¿Qué es más importante? ¿Lo externo o lo interno? Siempre será más importante lo interno que lo externo. Así que yo quiero decirte en el nombre de Jesús, aprendamos de este gran valiente, de este gran varón Joab, un varón guerrero, valiente, fuerte, inteligente, capaz. Lo lamentable era que tenía un carácter insufrible, inmanejable. Ese era el problema. Pero hoy tú has oído esta palabra. Hoy tú has oído esta palabra. Y Dios te ha hablado el día de hoy. Para que podamos pedirle al Señor y decirle, Señor, trata conmigo. Yo no quiero ser como Joab, que tal vez de repente, Señor, oh Dios, hago cosas buenas, pero al mismo tiempo, Señor, cuando algo no me gusta, cuando algo no me parece, o cuando se me mete algo en la cabeza, hago cosas malas. Yo quiero ser, Señor, de bendición. Yo quiero ser un valiente, una valiente que Dios levante en este tiempo. Yo no quiero ser, que le digas al Señor ahí en tu lugar, yo no quiero ser un miembro el cual mi líder me mire con temor porque me tiene que tratar con pinza, porque me ve como un niño espiritual que si algo no me gusta, exploto. Porque me ven como un niño espiritual que si de repente algo no me parece, voy a explotar. No, yo ya no quiero ser así. Ya me aburrí, ya me cansé de ser así. Yo quiero ser, Señor, Padre mío, tratable. Quiero, Señor, Padre mío, ser de bendición. Quiero tener, Padre mío, Señor, un carácter, el cual, Señor, sea de bendición, Padre mío, en el nombre de Jesús.